El domingo pasado, en Las Piedras, se presentó un nuevo espacio político dentro del Frente Amplio que está encabezado por el actual intendente de Canelones, Marcos Carámbula. El propio Carámbula encabezó el acto y lo hizo con un discurso en el que advirtió que en la elección de octubre se decide entre oligarquía y pueblo, entre avance y retroceso. Ese tipo de terminología llamó la atención. Y también, claro, llamaba la atención que Carámbula vaya como primer candidato al Senado en la lista 1001, algo que no era obvio, teniendo en cuenta que él se alejó, junto a muchos otros, del Partido Comunista en la crisis del año 1992. ¿Qué es este proyecto político? Bueno, vamos a conversarlo con el propio doctor Marcos Carámbula, que nos acompaña esta mañana en los estudios de El Espectador. Doctor Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, con mucho gusto estar con ustedes, Emiliano. Yo recordaba recién que usted se apartó del Partido Comunista en la crisis que ese partido tuvo en el año 92. Después, junto con otros escindidos del Partido Comunista, formó otra agrupación, CONFA, Confluencia Frente Amplista, pero cuando ese grupo logró integrarse a la Alianza Progresista en el año 2002-2003, usted no dio ese paso. Usted quedó entonces desde aquel momento como independiente. Exacto. Usted es un independiente, más de 10 años como independiente. Exactamente. Bien, está completando su segundo periodo como intendente de Canelones. ¿Por qué en este momento decide encabezar y lanzar un espacio político propio? Porque en primer lugar nos parece que esta elección de octubre es una elección muy importante desde el punto de vista del país, como siempre naturalmente, pero se juega mucho en esta elección. En lo personal, realmente estos 10 años al frente de la Intendencia hemos puesto, como hace cualquiera en la gestión pública, la vida, y teníamos ciertas resoluciones más que nada personales y familiares de seguir la vida política como un militante más frente amplista. Sin embargo, entiendo que los frente amplistas en estas circunstancias, ninguno de nosotros puede dejar lo mejor para poder asegurar un nuevo triunfo del Frente Amplio en octubre. Usted dijo en el discurso del domingo que tenía otros proyectos en mente. ¿Cuáles eran? Personales y familiares. Sí, estrictamente personales y familiares. Absolutamente. No eran otros proyectos políticos. No, seguir aportando desde la militancia, como lo hemos hecho siempre, nuestro aporte a la construcción de una nueva sociedad que se está haciendo, pero... O sea, usted terminaba el periodo como intendente el año próximo y se retiraba, en principio. Esa era un poco la idea, pero al mismo tiempo sentía y siento, y estoy absolutamente ahora convencido, que ninguno de nosotros puede dejar de hacer un gran esfuerzo, porque entiendo, Emiliano, yo siento que la política es una formidable herramienta de la democracia. Creo que en esta campaña hay que poner mucho contenido, más allá de las campañas publicitarias, que todos sabemos predominan siempre en lo que son, sobre todo, el remate de la elección. Y pienso que desde nuestra experiencia de la gestión, más toda nuestra experiencia política de muchos años, podemos aportar desde Canelones. Canelones, siempre se sabe, es un departamento decisivo. Y hemos abierto un espacio con el primer respaldo, como tú lo decías, para nosotros muy importante en lo personal, por la historia, que es de la 1001, que nos ofrece encabezar el Senado, dejando el primer lugar que habitualmente lo ocupa el Partido Comunista, pero también desde otros sectores del Frente Amplio que nosotros valoramos muchísimo, que han venido con otras historias y nos ofrecen ocupar lugares destacados, y del propio Presidente de la República. ¿Verdad? Para mí es un orgullo que el Presidente de la República personalmente nos haya ofrecido estar en la primera línea de sus suplentes. O sea, usted va a ir en varias listas al Senado. Bueno, hoy lo concreto, porque es un acuerdo que se está cerrando en estos días, encabezo la lista de la 1001 al Senado, en esa propuesta, como digo, muy generosa, y al mismo tiempo entiendo que debo decirle que sí hace gesto más que nada, digamos, de orgullo, en el sentido de estar en la línea de un presidente que yo personalmente admiro en su trayectoria vital y lo admiro en su gestión. Entonces, el espacio se abre desde este ofrecimiento de la 1001, se está cerrando en estos días con otros grupos políticos. Con la Capelle, usted también va a ir en la lista del Senado de la Capelle. Eventualmente, eso está en plena construcción, que en estos días se va a resolver, y sobre todo con acuerdos muy, muy interesantes de distintos sectores
del Frente Amplio en Canelones y de actores sociales en Canelones y del interior del país. Pero hoy abrimos este espacio con dos criterios. El primero, sumar para octubre, que eso para nosotros es fundamental desde Canelones y desde el país. Y en segundo lugar, algo que siempre repetía Sereñi, que es la mañana siguiente. Yo siento que muchos de nosotros podemos generar, justamente por esa condición de independiente que hemos mantenido, por una experiencia de gestión compartida con compañeros y compañeras de todos los sectores del Frente Amplio, podemos generar puentes de unidad hacia el futuro. En aquel espíritu del 5 de febrero del 71, es decir, donde aquellas grandes personalidades del Frente dejaron a un lado sus perspectivas sectoriales o personales para trabajar juntos en bien de un proyecto. Creo que esa es la responsabilidad de muchos de nosotros, frente amplistas de siempre, que en este proyecto de construcción de una nueva sociedad, sobre todo en la relación fuerza política, sociedad, gestión, me parece que hay mucho para avanzar a la mañana siguiente de estas elecciones de octubre. Vamos por partes en esos dos frentes que usted mencionaba. De lo que acaba de decir a propósito de por qué resolvió cambiar de planes, por qué no alejarse de la actividad política por lo menos por un tiempo, por qué ponerse a encabezar un grupo político nuevo, de esas palabras y de lo que usted dijo en el discurso del domingo en la Criolla de las Piedras, se desprende que está detrás la preocupación por cómo se perfila el escenario electoral, el que viene, ¿no? Exactamente. Yo soy muy respetuoso en materia política, jamás he descalificado ni lo haré a un adversario político. Sí entiendo que hay que confrontar con ideas. Entonces, y lo digo expresamente, ¿verdad? Apelando a viejas categorías históricas, oligarquía o pueblo, yo me traje lo que es la definición de oligarquía en la ciencia política, es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los oligarcas, dueños de propiedades de tierra, de grandes acumulaciones de dineros, son los poseedores de fuerza en la dirección política gracias a sus fuertes influencias. ¿Por qué decimos esto? Sí, ¿por qué utiliza esa terminología? Exacto, que parece muy fuerte, ¿verdad? Que parece antigua, además. Y antigua, pero voy a la realidad. Y yo le voy a enumerar 10 temas, y le digo esto con mucho respeto con respecto al adversario, pero 10 temas muy concretos, muy reales. Cuando se hace una campaña por la positiva, yo número 10 puntos. O sea, usted está aludiendo a Luis Lacalle Pou. Yo estoy aludiendo al herrerismo. El factor que complica la elección, que complica la campaña electoral, es Luis Lacalle Pou, candidato presidencial del Partido Nacional. Yo me refiero al herrerismo. El herrerismo no votó la ley de concentración de la tierra, que pretendía gravar a los establecimientos de 2.000 hectáreas para arriba. Fíjese, ahí estamos todos los intendentes de acuerdo, blancos, colorados y frente amplistas. Porque esto se destinaba a la infraestructura, el gran desafío que todos decimos. Votó en contra, con la opinión que respaldaba esa posición en contra de la Asociación Rural y de la Federación Rural. El herrerismo votó en contra luego la ley de patrimonio, la ley que grava el patrimonio, que finalmente salió y que ha sido declarada constitucional. El herrerismo votó en contra nada más ni nada menos que de la ley que beneficia a los trabajadores rurales. Por primera vez se le reconoce a los trabajadores rurales las 8 horas, el descanso intermedio, etcétera, etcétera. Todo esa ley votada también con la oposición de la Asociación Rural y de la Federación Rural. El herrerismo ha estado en contra de las leyes de los trabajadores más importantes en los últimos tiempos. El herrerismo ha estado en contra de la ley que reconoce la diversidad sexual, la ley que reconoce los derechos de la mujer a elegir. El herrerismo ha votado en contra de temas fundamentales para el país. La ley de patentes, que resolvió un tema fundamental, histórico, no contó con los votos del herrerismo. El herrerismo votó en contra de la ley de alumbrado público, que para nosotros es una herramienta fundamental de calidad de vida, y esto no es solo para un gobierno, sino para el país. El herrerismo votó en contra de la ley de descentralización, un tema fundamental que todos estamos diciendo, vamos por más descentralización. Y yo separo, ¿verdad? Porque tanto a nivel nacional como a nivel departamental, mucho de esto ha tenido el apoyo de Alianza Nacional. En mi gobierno, en Canelones, en temas fundamentales, y doy 2 ejemplos departamentales, porque acá seguramente si usted abre el teléfono le van a preguntar por la obras Ciudad de la Costa y todo lo demás, pero 2 emprendimientos fundamentales, 2 fideicomisos que por primera vez un gobierno departamental emite en bolsa,
fideicomiso de obras, 60 millones de dólares para el departamento, y segundo, iniciativa privada para adelantar los tiempos de la obra de la Ciudad de la Costa, nosotros tenemos los votos del Frente Amplio y los votos de Alianza Nacional, los votos en contra del herrerismo. Entonces, cuando nosotros decimos, muy bien, por la positiva de certezas, pero también hay una realidad de negativas a temas fundamentales de progreso del país. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay una contradicción entre ese eslogan, ese posicionamiento de campaña de Luis Lacalle Pou y lo que ha sido la actitud del grupo del cual proviene? Aunque bueno, él ha estado siempre en la frontera, hasta del propio herrerismo, ¿no? Pero obviamente está más cerca del herrerismo que de Alianza Nacional. Y todas estas leyes que fueron votadas siendo el legislador contaron con su voto en contra, ¿verdad? Es decir, por eso hablo en general del herrerismo. Sí, yo estoy diciendo que hay una contradicción entre un discurso por la positiva y un discurso que no coincide con toda una serie de leyes de importancia por la positiva para el país que no fueron votados por el sector del herrerismo. Ahora, además, en muchos casos, en contradicción con consensos, por ejemplo, a nivel del Congreso de Intendentes, ¿verdad? Que veíamos que estas herramientas eran fundamentales, que todos los intendentes de todos los partidos estábamos de acuerdo y, sin embargo, no contaban con el voto de determinados sectores de los partidos tradicionales. Sí, desde la audiencia veo ahora uno de los mensajes que va en la línea de lo que yo le señalaba recién. Es importante aclarar la carámbula que Lacalle Pou no es del herrerismo, sino de su propio grupo Aire Fresco. Bien, que integra tradicionalmente el herrerismo, pero bueno, si nos remitimos a los legisladores que no han votado estas leyes, son legisladores del propio Lacalle Pou, que ha dado su voto negativo a todos estos proyectos que son realmente de avance del país. Por eso, ¿usted llega a decir entonces que Luis Lacalle Pou es candidato de la oligarquía? No. Justamente yo soy muy respetuoso de los temas personales, ¿verdad? Lo que sí siento que debemos establecer contenidos. Y los contenidos son, se gobierna a favor de la mayoría o se gobierna a favor de unos pocos. Este concepto de oligarquía no es un concepto de hoy. Este concepto de oligarquía, fíjese, bueno, es de la humanidad, de los tiempos griegos, que de donde viene la palabra. Hay un libro maravilloso de Rosa Alonso, una de las mejores investigadoras de la historia nacional, que analiza la oligarquía criolla en los tiempos de la Ciplatina, es decir, 1822-1830, hasta la independencia del Uruguay. Desde ahí se empieza gestando y bueno, y hace referencia a quien fue el gestor, quien era el que relacionaba en el exterior al Uruguay en aquellos tiempos, a la banda oriental. Es un concepto, y hay temas fundamentales. No solo el impuesto a la tierra fue votado en contra en el tiempo de Mujica. Wilson Ferreira Durante en el 62 instala un proyecto de reforma agraria, siendo ministro de Ganadería, instala como máximo el concepto de 2.500 hectáreas y no prospera, con la oposición en gran parte de sectores de su propio partido. José Valle Ordóñez a comienzos del siglo XX, hay que analizar la misma discusión acerca de ponerle un impuesto a la tierra, es decir, un impuesto al latifundio, tiene una frontal oposición desde esos sectores y no logra sacarlo adelante. Artigas, que ahora vamos a celebrar los 200 años del reglamento de tierra, fracasa finalmente en su proyecto de reforma agraria por el poder de los grandes terratenientes. Y yo separo acá, Emiliano, porque quiero ser también muy franco, en el sentido que por suerte el Uruguay ha ido construyendo un grado de confianza y de certezas. Separo el concepto, bienvenido el inversor que desarrolla, que invierte, que arriesga capital, el inversor nacional y el inversión que viene de afuera. Nosotros en Canelones hemos hecho una política muy activa. En Canelones en estos 10 años hay 2.000 millones de dólares de inversión, se generaron 50.000 puestos de trabajo y la gran palanca de desarrollo es la confianza, la certeza que da el Uruguay con su ley de inversiones, con su transparencia y a su vez el departamento estimulando esto. O sea, que yo lo hablo ampliando el sentido de pueblo justamente a los comerciantes, a los inversores, a los que llegan a desarrollar arriesgando su capital, a mucho empresario nacional que ha confiado en Canelones y en el Uruguay, a mucho profesional que naturalmente hoy tenemos que contemplar en forma especial, al pequeño y mediano comerciante. Lo han dicho nuestros candidatos, tanto Tabaré como Sendic, en el sentido de que sin duda a futuro nosotros tenemos que replantearnos lo que tiene que ver con la carga tributaria, sobre todo pensando en esos sectores, ¿verdad? Porque efectivamente el Uruguay hoy lo permite. Entonces, ese es un primer concepto. Y lo otro
es el concepto de seguir avanzando, a mi entender, en la sociedad de los derechos y de las certezas. A veces no está en el debate electoral. Hoy el Uruguay tiene soberanía energética. Hoy el Uruguay, y eso es maravilloso, pero independientemente de la campaña electoral, hoy el Uruguay tiene, sobre la base del agua, el aire, el sol y la biomasa, prácticamente la sustentabilidad energética en función de las nuevas energías renovables. Hoy el Uruguay tiene una certeza en materia de telecomunicaciones, la fibra óptica a cada hogar. Hoy el Uruguay, y en particular Canelones, está 100% electrificado en función de que las empresas públicas están en manos de la gente, en manos del Estado. Ese es el Uruguay de las certezas. Alguien me decía, no puede ser el sí pero. Y hoy leía las reacciones de los trabajadores con respecto a lo que ha dicho quien está planteada como ministra de Economía de la calle Pou. Con respecto a los consejos de salarios, sí, pero el salario ajustado determinados criterios está bien, pero lo que importa es seguir incrementando el salario real como se ha hecho en todos estos tiempos. El sí, pero con respecto a las políticas sociales. Yo soy un convencido que nosotros debemos ir mejorando cada vez más con este tema de la generación de empleo. En Canelones abatimos la pobreza, pero fundamentalmente porque hay un 6% de desempleo. Y porque, como le dije, se han generado empleo. Hay que seguir mejorando la calidad del empleo, la dignidad del trabajo, la dignidad del salario. Cuando hablamos de la salud, sin duda que hay insuficiencias, pero hoy hay 2.300.000 uruguayos cubiertos por el FONASA. Hay universalidad de los recursos y hay un volcarse de la atención al primer nivel que progresivamente nos va a ir superando estas ineficiencias que tenemos. No puedo dejar de anotar en esta conversación el hecho de que Luis Lacalle Pou ha tenido su base de operaciones, quizás su plataforma política en el departamento de Canelones, ¿no? Desde allí arrancó. ¿Qué conclusión puedo sacar entonces? Que usted y otros dirigentes del Frente Amplio plantean que usted es un buen nombre para salir a la cancha, crear un grupo político y contribuir al debate en la campaña electoral, hasta por un tema de cercanía, de que lo conoce de cerca a Lacalle Pou, de que ha sido un adversario en su propio terreno. ¿Hay algo de eso? No. Yo creo que nosotros salimos en este espacio, que no creamos un nuevo grupo, es un espacio abierto con respaldo, como dijimos ya, de importante, de la Miluna y de otros grupos que se van acercando, pero salimos de Canelones con la confianza en lo que hemos hecho en Canelones, y además nos hacemos cargo. Yo en la política entiendo que uno tiene que hacerse cargo yo no duermo tranquilo y voy a terminar mi intendencia sin estar, tranquilo, porque sé que nos falta y me hago cargo de lo que falta. Es decir, en este momento estamos invirtiendo $175 millones en vialidad, es la mayor inversión del departamento, y no estoy tranquilo porque sé que falta mucho. Lo hacemos entendemos que en Canelones hemos tenido un respaldo importante desde el punto de vista político y electoral. En la última elección departamental, justamente ahí sí contendimos en la candidatura a la intendencia, personalmente en nombre del Frente Amplio y el doctor Lacalle, y hubo una diferencia importante a favor del Frente Amplio, pero eso no es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí para ayudar desde Canelones y a nivel nacional a una elección que entendemos tiene que tener mucho contenido. Una elección que se complicó. Una elección, yo no quiero ser ni fácil triunfalista, ni tampoco al contrario, tengo esperanza serena de que Tabaré va a ser el presidente y que vamos a tener un tercer gobierno. Esperanza serena, no triunfalista, y mucho menos de quedarnos tranquilos en la casa. Entiendo que hay que trabajar y entiendo fundamentalmente que hay que poner contenido a la campaña. Enseguida completamos la entrevista con el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, a propósito de este espacio político que ha decidido encabezar dentro del Frente Amplio. Estamos conversando con el doctor Marcos Carámbula a propósito de este espacio político que ha decidido encabezar y que se presentó el domingo pasado en un acto que tuvo lugar en la Criolla de Las Piedras. Él explicaba que esa no era la idea que tenía, que él pensaba terminar su periodo como intendente y en principio dedicarse a los asuntos familiares, pero que en distintas conversaciones con otros dirigentes del Frente Amplio entendió que había que ponerse a trabajar en esta campaña. Y explicaba por qué, y explicaba algunos de los argumentos que está manejando para enfrentar la candidatura de Luis Lacalle Pou, sobre todo. En buena medida,
usted se refiere a lo que ha ocurrido en estos 10 años de gobierno frente amplistas. Y fíjese lo que dice hoy Adolfo Garcés, el politólogo Adolfo Garcés, en su columna en el diario El Observador. El gran desafío del Frente Amplio es prometer más cambio y menos continuidad. Sin embargo, inexorablemente, la reelección de Tabaré Vázquez suena a restauración. ¿Qué dice usted a propósito de esta observación? Sí, no lo comparto, ¿no? Tengo un gran respeto por Adolfo Garcés como politólogo, pero no la comparto. Es decir, yo creo que acá justamente el gran desafío que tiene el país y el Frente Amplio es seguir ofreciendo certezas de las que hablamos, marcos para la inversión, marcos en el derecho al laboral, marcos al respeto a la gente que quiere ir adelante, pequeñas, medianas empresas, cooperativas, profesionales, marco para seguir avanzando en la educación. A veces se habla muy someramente sobre la educación y es muy sencillo hacer de un tema un gran drama, pero la educación ha mejorado sus recursos, la educación ha mejorado su proyecto descentralizador, la Universidad de la República con sus centros regionales en Maldonado, Rocha, 33, sus centros regionales Rivera, Tacuarembó, sus centros regionales Paysandú, Salto, la Universidad del Trabajo, la UTU en Canelones, para darle una idea, duplicó su matrícula, cuadriplicó sus locales. Naturalmente se ha mejorado el salario de los docentes a todos los niveles, insuficiente, pero por eso está ese compromiso del 6% del PBI. O sea, primero, el Frente Amplio sigue ofreciendo certezas y lo que plantea cuando Tabaré plantea el Sistema Nacional de Cuidados está absolutamente estudiado y es un gran avance, no todavía para mí captado por la ciudadanía. No es restauración, al contrario, es avanzar en democracia, en la sociedad de los derechos. Yo creo que nosotros estamos construyendo una sociedad de derechos fundamentales, de los derechos a la verdad y la justicia, de los derechos a reconocernos en diversidad, a respetar las opciones de cada cual, a los derechos fundamentales, como decíamos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Le doy un ejemplo, en Canelones, en el campo, se construyeron 2.300 viviendas en este periodo, para que la gente se afinque en el campo. Falta en materia de vivienda social, en vivienda de jóvenes, pero tenemos que seguir con ese problema. Falta en la vulnerabilidad. Nosotros estamos apuntando, y por eso también no es restauración, sino avanzar. ¿Cómo se resuelve todo este tema acerca de la vulnerabilidad? No se resuelve de un día para otro, se resuelve con una política de fondo. Y la política de fondo, a nuestro entender, y lo estamos aplicando en Canelones, y es Uruguay Crece Contigo, apunta a la primera infancia. Hoy, la exclusión nace en cómo está desvalido el niño desde el embarazo a los 2 primeros años de vida. Ahí está la razón de la exclusión definitiva, porque ese niño que no maduró en los primeros 2 años de vida rema en contra mucho tiempo después. Entonces nosotros pusimos en marcha el Canelones Crece Contigo con resultados objetivos. Los niños que salieron de la anemia, que recuperaron la maduración de crecimiento, de peso, la maduración afectiva, emocional. Ahí se juega el partido y ese es el Uruguay que debe avanzar en materia democrática. Para mí ese es el tema, no restauración. Avance en democracia con certeza y derechos. ¿Cómo se explica que usted opte por proyectar este espacio político nuevo, ubicándose como primer candidato al Senado de la 1001, que es la plataforma tradicional del Partido Comunista? Se lo pregunto teniendo en cuenta que usted fue comunista, fue dirigente del Partido Comunista y se apartó de ese partido en el año 1992 junto con otros en aquella crisis. ¿Qué es esto? La verdad que en lo personal ha sido realmente un motivo de mucha emoción y de mucha alegría el planteo de la 1001, primero por la generosidad que han tenido, una resolución que toman por unanimidad el Partido Comunista ofreciéndome el primer lugar al Senado, que es el puesto que ellos habitualmente tienen, seguro, ¿verdad? Es decir, a esa generosidad. Segundo, al abrir una nueva página en la historia que compartimos, que sufrimos con muchos dolores, que mucha gente, hay un libro muy interesante, La vida de los comunistas, de una investigadora, Silva Schultz, donde dice mucha gente quedó con su vida partida porque había puesto su vida al servicio de un concepto que en los años 90, lamentablemente, la crisis que se vivió en todas las expectativas del mundo socialista afectó personalmente a mucha gente. Entonces, a nosotros nos parece que este ofrecimiento es muy valedero. Usted hablaba de lo que significó para muchos comunistas la crisis del modelo. Fue una crisis vital, ¿no? Y la crisis que pasó al partido. Pero después vinieron los roces
que se dieron en el relacionamiento adentro del propio Frente Amplio. Por ejemplo, cuando ustedes crearon CONFA, varios excomunistas crearon Confluencia Frente Amplista, ese grupo estuvo casi 10 años sin obtener el ingreso al Frente Amplio porque el Partido Comunista lo bloqueaba. ¿Cómo es que entonces ahora todo aquello queda atrás? Sí, porque antes que nada, primero han pasado 20 años, lo miramos todos con otra expectativa, en aquel momento fue muy duro, muy doloroso, porque estaba la vida de cada uno de los militantes, vida que había significado prisión, exilio, muertes, desaparecidos. El Partido Comunista, como lo dice Gerardo Caetano, fue sin duda uno de los puntales de la resistencia a la dictadura, o sea que había mucha vida puesta en esto. Y como tal, fue muy doloroso ese proceso. Hoy se abre esta expectativa, abriendo puertas, nada más ni nada menos que naturalmente, y como usted bien lo dice, invitando a encabezar sus listas a alguien que perteneció al partido, que tuvo en su momento las diferencias. ¿Y sabe por qué? Y esto me lo han dicho otros... No es un regreso al partido, eso está claro. No, yo seguiré siendo independiente. Usted es un socio del Partido Comunista. En este caso, pero además, Emiliano, yo también valoro mucho... Pero la pregunta es ¿por qué con el Partido Comunista? Sí. ¿Por qué no con otros? No, sobre todo teniendo en cuenta aquellas diferencias tan fuertes que tuvieron. Es que también es con otros y yo lo valoro mucho, ¿verdad? Porque fíjese que a mí me han planteado... ocupar lugares destacados al Senado, en primer lugar también compañeros y compañeras que vienen de otras historias políticas, la gente de la CAPEL, y hemos tenido muy lindas conversaciones con ellas. El propio ofrecimiento del presidente, ¿verdad? Se sabe que en la historia ha habido siempre corrientes en la izquierda, una encabezada por lo que era MDN, MPP, otras por el Partido Comunista y otras por gente independiente. Entonces se abre un espacio interesante de diálogo, de unidad. Y en esto para mí es muy importante, de alguna manera debemos producir una síntesis de confianza entre quienes hemos tenido 10 años de experiencia en la gestión pública, trabajando además con la sociedad en todo su conjunto, como le digo, con mucha confianza en la gente que ha venido a invertir en el país, y al mismo tiempo con algo que yo lo siento por convicción, no hay desarrollo si no hay desarrollo humano, si no hay trabajo, si no hay dignidad del trabajo, si no hay leyes laborales que contemplen los derechos de los trabajadores, y si no apuntamos a una sociedad fundamentalmente que combata lo más duro de nuestra vulnerabilidad. Entonces, en esa convergencia de intereses, y sobre todo en la convergencia que tenemos hacia octubre y a la mañana siguiente, es que hemos abierto esta posibilidad de generar un espacio amplio y plural, ¿no? Usted citó en más de una ocasión al general Sereñi en su discurso del domingo pasado en Las Piedras. Lo hizo una vez para recordar una frase que Sereñi utilizaba: el peligro aviva al mamado. Exactamente. Y lo dijo a propósito de cómo viene la campaña. Exactamente. Pero también citó al general Sereñi en su exhortación a pensar en la mañana siguiente. Justamente, ¿qué es eso? ¿Por qué aparece lo de la mañana siguiente? Que acá está referido, este ya es otro plano, referido a la interna del propio Frente Amplio. Sí, hay un concepto, bueno, ni hablar que uno de los grandes privilegios que tuve en mi vida fue tener largas conversaciones con el general, maestro absoluto, yo creo que de las grandes figuras del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX del Uruguay, dicho con todo respeto y admiración. Pero la mañana siguiente se refiere a una cuestión fundamental. Fíjese, nosotros en todas las encuestas, y yo soy muy respetuoso de las encuestas, nos muestran que el gobierno nacional y el presidente tienen amplio nivel de aceptación, es decir, una mayoría, el presidente y la gestión por encima del 50%. Sin embargo, las encuestas nos muestran hoy en un 40% aproximadamente de intención de voto al frente. ¿Qué es lo que, a mi entender, debe ser la mañana siguiente? Una fuerte relación entre la gestión, no alcanza una buena gestión, una fuerte relación entre la gestión, la política, es decir, la política entendida en su más amplia y digna acesión, y la sociedad. Creo que ese es el gran tema y desafío del Frente Amplio. Hemos logrado grandes avances en materia de lo que hemos dicho, y habría mucho más, los 50.000 ojos de las intervenciones de ojos, tanto más para decir. Pero lo que uno siente es que no ha habido una apropiación de sentir el pueblo uruguayo que está construyendo una nueva sociedad. Y en ese sentido es esa necesaria interrelación entre gobierno, fuerza política y sociedad. Y cuando hablo de fuerza política, como lo dije al principio, con un espíritu como fue el espíritu fundacional. Es decir, donde las grandes corrientes dentro del Frente Amplio, las grandes personalidades, vaya que eran grandes personalidades, dejaban de un lado sus propios intereses sectoriales o personales para decir: aquí estamos construyendo una herramienta de futuro como la fue. Implícitamente, ese es el desarrollo. usted está diciendo que le preocupa
el tipo de relacionamiento que hoy existe dentro del Frente Amplio. Yo creo que es de los grandes temas que ha trabajado muy bien Mónica Xavier en ese sentido. Mi total respaldo a la Presidenta, cómo ha trabajado, y es el mayor desafío que tenemos hacia el futuro, dentro de la fuerza política y hacia la sociedad. Para mí hay que multiplicar los cauces de relación con la sociedad, que es una sociedad muy activa, la uruguaya, en todos los rincones, en los barrios, en las villas, en los sindicatos. Ni hablar en la universidad. Tenemos que volver a rescatar eso que siempre tuvimos desde la izquierda, una relación muy fluida con la educación, con el conocimiento, con la innovación. Seguir trabajando en esos sentidos. Con la cultura, ni hablar. Doctor Marcos Carámbula, intendente de Canelones, líder, se puede decir líder de este nuevo espacio dentro del Frente Amplio. ¿Cómo se llama? Marcos al Frente. Así bueno, decía. Esa fue la convocatoria y fue un muy lindo clima, un clima festivo. Marcos al Frente, Canelones al Frente, compromiso, por eso lo hicimos en Las Piedras, compromiso de los canarios y canarias a ayudar a trabajar para ganar en octubre. ¿Pero qué es? ¿El carambulismo? ¿Nace el carambulismo? No, para nada. Simplemente estoy aceptando invitaciones de distintos sectores del Frente Amplio para abrir un espacio donde sumemos y no, para nada nace ninguna cuestión personal, ni mucho menos. Hay un tema central en esto que digo, relación, gestión política y social, que es la cultura, que es la construcción cultural. Lo mencionó al final recién. Y entonces a mí me parece que el Frente tiene que trabajar el derecho a la cultura como un derecho a lo cotidiano de cada cual, y se ha hecho mucho. Podemos decir cuántos MEC se han creado, cuántas usinas culturales, la ley de fomento del audiovisual, etcétera, etcétera. Lo que importa es que sea una construcción cultural de una nueva sociedad y de nuevos paradigmas solidarios, colectivos, de derechos, ¿no? Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias.